El jueves de esta semana pasada hubo un evento editorial en París que gracias a un amigo me enteré y felizmente me mandó el PDF del lanzamiento de un libro extraordinario de un autor poco conocido en América Latina, por lo menos en Colombia, aunque sí mucho más en Argentina, ítalo-suizo, un ensayista y escritor que también ha incursionado en la literatura, profesor de Sciences Po Paris del Instituto de Estudios Políticos de París, y que arroja luces para comprender el momento actual. Probablemente no habría que decir que entre el mundo que acaba y el nuevo que emerge surgen los monstruos, sino los depredadores. El libro que ha lanzado este jueves, publicado en la editorial Gallimard, se llama La hora de los depredadores, l'heure des prédateurs. Yo voy a hablar más que de la hora de los depredadores, de la era de los depredadores, porque hacia el final del libro, aunque él dice que la lucha continúa y arroja algunas luces de esperanza, se va a referir a los nuevos depredadores. Y me parecen mucho más interesantes y atroces justamente los nuevos depredadores que los clásicos depredadores. Por supuesto, siempre ha habido depredadores, y la manera como utiliza la noción de depredador la aplica particularmente en el ejercicio del poder y para el campo político. Pero la trayectoria de este autor, que se llama Giuliano da Empoli, es bien interesante. Ha escrito sobre Florencia, sobre ese mundo tan pequeño pero al mismo tiempo tan fuerte del Renacimiento, en donde los consejeros del que tenía el poder, de quienes ostentaban el poder, diseñaron algo que se viene replicando todo el tiempo, pero ya había existido en el mundo antiguo. Estos florentinos que aconsejaron a los Borgia, estos florentinos que trataban de entender qué era lo que supuestamente el pueblo o la gente requería, pero sobre todo qué era lo que necesitaba quien ostentaba el poder para atornillarse en él. Pues bien, ahí está Maquiavelo, y claro, hay que leerlo, como hay que leer a Tácito y a tantos historiadores antiguos y clásicos que nos iluminan a propósito de estos depredadores que, saltándose las reglas de juego, ellos imponen nuevas reglas y transforman por completo el campo del poder. Después escribe un ensayo extraordinario que se llama Los ingenieros del caos. Y en Los ingenieros del caos va a hacer una aplicación justamente de estos, por llamarlos así, neoflorentinos, que en el mundo contemporáneo, y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, se presentaron con capucha y con tenis y blue jeans ante los que ostentaban el poder, ante las élites políticas. Y por supuesto las élites políticas entendían que se trataba de algo nuevo muy interesante y querían sacar partido de ello, y se fotografiaban con estos hippies, con estos muchachos que muchos en empresas de capital a riesgo innovaban y fueron los creadores de Internet, de las grandes innovaciones tecnológicas, y por supuesto de ahí sí surge la Silicon Valley. Pero estos muchachos que usaban capucha, buzo de capucha, y que eran medio hippies y compañía, diseñaron realmente y aplicaron realmente algo que poco a poco se ha venido transformando, en el sentido de que desprecian por completo a las élites económicas y políticas y se están convirtiendo en las nuevas élites económicas y políticas. Aquí vamos a volver con el último ensayo de la era, digo yo, él dice la hora de los depredadores, para referirnos a los nuevos depredadores.
Pero estos ingenieros del caos se dieron cuenta, como a consejeros, no del rey, sino de los presidentes, de los gobernantes a quienes acudían, que es muy importante crear un estado de agitación permanente, a diestra y siniestra, arriba y abajo, adelante y atrás, y sobre todo que la gente, que el pueblo, que la masa se gobierna con la opinión. Y entonces, rehaciendo la opinión o moldeando la opinión o cuadrándola de alguna manera, pues sus aconsejados podrían perpetuarse en el poder. Pero ese rehacer la opinión es acudiendo particularmente en ese desprecio de las élites establecidas, todo eso entre comillas, y con beneficio de inventario, acudiendo a lo que Peter Sloterdijk llama los bancos del odio, o los bancos del inconformismo, o los bancos del resentimiento. Sloterdijk va a señalar que en todas las sociedades existen bancos, nichos de resentimiento, de odio, sí, de rabia contra los que ostentan el poder, contra los que tienen más. Eso existe en las sociedades no solamente humanas, sino también en las sociedades animales. Entonces esos bancos del poder, estos los van a chupar de alguna manera, van a introyectarse ahí, y esto, más que canalizarlo, lo van a orientar con sus aconsejados, es decir, con los líderes políticos que ellos aconsejaban, para que en un estado de agitación permanente, pues obviamente la indignación, la rabia se produzca, y esto asegure, garantice que sus aconsejados se perpetúen en el poder. Estos ingenieros del caos supieron además que se trataba de explotar la nueva revolución digital naciente, las aplicaciones digitales, el mundo de lo numérico, de lo digital, y ahora particularmente vuelven con la inteligencia artificial. Después de hacer este genial ensayo de los ingenieros del caos, escribe una novela que es fantástica. Se llama El mago del Kremlin. Y el mago del Kremlin es un personaje ficticio, inspirado en uno real, por supuesto, consejero de Putin, que muestra cómo surgió, cómo se incubó, cómo creció, cómo quienes pretendían controlarlo con el tiempo se dieron cuenta de que era incontrolable Vladimir Putin. Y es interesante ver esa burocracia del Kremlin, es interesante ver esas estrategias con una clara orientación ideológica, más que de una Rusia que renace, la Rusia de los zares, en un caos impresionante, de verticalidad, de autoridad, de orden, cuando después de la perestroika Rusia se encontraba en la debacle. Pero al mismo tiempo una estrategia de propaganda, más que de publicidad, de propaganda, pero no la propaganda clásica ideológica comunista de izquierda que todo el mundo conoce, no, sino una propaganda que también invierte en lo contrario de la ideología para generar más odio, para generar más resentimiento social y para generar una agitación permanente. Es decir, una propaganda que también invierte en el wokismo, que siendo de extrema izquierda invierte en el género, invierte en la raza, invierte en el ecologismo, aunque predique que eso no es conmigo. Es supremamente interesante esta manera como a través de la novela Giuliano da Empoli deconstruye esa levadura que definitivamente engendró a Vladimir Putin, de dónde viene, un poco esa nostalgia de la KGB, esa idea del espía, esa idea de crear situaciones ficticias y narraciones y narrativas enfrentadas permanentemente para, aunque se hable del que ostenta el poder y aunque se confiesen las estrategias de invertir a diestra y siniestra para mantenerse en el poder, definitivamente eso reafirma el poder. Es extraordinario, con una historia de amor de por medio, etcétera, etcétera, y con este personaje que se inspira en uno real, consejero de Vladimir Putin. Entonces El mago del Kremlin es una novela absolutamente recomendada, que está traducida al castellano para quienes la quieran leer, y ahí por supuesto uno no cae ya en la ingenuidad,
en esa inocencia original de creer que los salvadores, los redentores y los mesías son de buena voluntad. Pero al mismo tiempo que él escribe esta novela, es importante saber que él ha sido consejero político y alto consejero político. Luego él sabe qué es lo que hay detrás de cámaras del poder. Cómo se comporta el líder. Cómo cree que hace borrón y cuenta nueva. Cómo cree que irrumpe y rompe todas las reglas establecidas. Y en ese sentido él hace una crítica, Giuliano da Empoli, al Partido Demócrata, que está hecho de juristas, de abogados. Y justamente el depredador, y aquí entramos en la hora de los depredadores, rompe con todas las reglas, rompe con los pesos y contrapesos de la democracia, es un populista, por supuesto, y acude, gracias a sus consejeros, a esos bancos de odio, de rabia, de resentimiento social que se incuban en las sociedades fruto de la injusticia, fruto de unas élites que han acaparado todo y la indignación que esto genera, por supuesto, para generar un discurso de agitación permanente más que de gobernanza. Pero algo que es interesante es que en la era de los depredadores, y yo digo era, él dice hora, pues los depredadores tienen tres características que son bastante dostoyevskianas, por cierto. En el Inquisidor de Dostoyevsky, en esa célebre novela sobre el Inquisidor, hay tres características fundamentales de el que detenta el poder. En primer lugar, que sea legítimo, pero en segundo lugar, que sea misterioso, y en tercer lugar, y misterioso paranoico, y en tercer lugar que haga milagros, es decir, que irrumpa en la escena pública y se muestre que sí actúa, porque el populista, el liderito que simplemente se queda en bla bla bla, no lo logra. Y ahí están, por supuesto, en las primeras páginas de este nuevo ensayo, La hora de los depredadores, más que Vladimir Putin, al que le consagró la novela anterior, Donald Trump, está Bukele, está Milei, y otros tantos. Por supuesto estaba Bolsonaro dentro de estos depredadores. Pero lo que le preocupa a Giuliano da Empoli no es tanto los clásicos, Bolsonaro, pero al mismo tiempo Berlusconi podría ser un depredador. Erdogan, por supuesto. Sino los nuevos depredadores. Y los nuevos depredadores son los PDYs, los presidentes, directores generales de las startups, de las empresas y multinacionales tecnológicas. Los patrones de la tecnología que antes eran los muchachos de buzo con capucha, hipilocos que no quebraban un plato, pero que ahora se adueñaron de toda la vajilla. Con lo que vimos de Trump, evidentemente, pues más que la estrategia de amenazar y de luego recular y hablar de los aranceles, que los iba a aplicar y luego echar para atrás, acaba de echar para atrás con respecto a los teléfonos inteligentes, a los computadores, porque por supuesto se arman en China. Y China no ha cedido y China le ha dicho, un momentico, nosotros somos un mar, no un pinche lago. Y somos un país milenario y a un país milenario no se le amenaza. Y por supuesto el mercado ha subido y bajado de una manera vertiginosa y de una manera absolutamente extraordinaria que beneficia a sus amigos, al clan que lo eligió. Antes de echar para atrás la aplicación de los aranceles, dijo es tiempo de comprar en la bolsa. Luego lo están investigando también, pero investigaciones que conducirán a nada, ya lo sabemos todos, a propósito de ese delito de especular en el mercado y darle información privilegiada a sus amigos de las startups que invirtieron en su elección. Pero esos amigos de las startups, de las empresas tecnológicas que estuvieron en su posición y que invirtieron en su elección, perdieron millones de dólares. Entonces, ¿cómo los van a recuperar? Porque los tienen que recuperar. Pero aquí el punto fundamental es, ¿se recuperarán? ¿Es importante que se recuperen? ¿O en el fondo esos hijos no van a matar simbólicamente al padre? Y cuando digo esos hijos no van a matar simbólicamente al padre, van a acabar con todas las élites. He ahí la pregunta que quedaría en punta a propósito de los nuevos depredadores que nos garantizan la realización de nuestros deseos en el metaverso, en las redes sociales y a través de la inteligencia artificial. El problema no es la inteligencia artificial, haré un programa sobre ello, por supuesto. El problema es la gobernanza de la inteligencia artificial. Y aquí, un mundo enfrentado. Un mundo nuevo, un mundo desconocido, pero que está ya entre nosotros.
La gran pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo resistir ante estos nuevos depredadores? Nos vemos en una próxima oportunidad para tratar de despejarla.